Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Continúo con el estudio del profeta Daniel, capítulo 6 y versículo 12 al versículo 18. Dice así el libro de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18 y último. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios. En el estudio anterior dije que el profeta Daniel es un ejemplo de oración. Ahora, en estos versículos que he leído, quiero entregar un mensaje sobre la denuncia que los enemigos de Daniel hacen ante el rey Darío, ya que Daniel no cumplió con el edicto del rey. Entonces los enemigos de Daniel le encontraron orando a su Dios. Así que no perdieron el tiempo en acusarlo delante del rey. Dice el versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. En este versículo que he leído, tenemos a los enemigos de Daniel que vinieron ante el rey Darío y le recordaron el edicto que él mismo había decretado, que durante 30 días nadie podía pedir a cualquier dios u hombre alguno fuera de él. De lo contrario, sería echado en el foso de los leones. Ahora dice también el versículo 13, y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando Darío fue informado por estos gobernantes llenos de envidia y de maldad, sin duda alguna quedó muy sorprendido por este hecho. Y seguramente fue entonces cuando se dio cuenta de cómo había sido utilizado por ellos. A aquellos hombres no les importaba ni la honra del rey ni el cumplimiento de la ley,
Lo único que les importaba era destruir al profeta, el siervo amado de Dios, al profeta Daniel. El rey Darío se dio cuenta de la falsedad que había en sus corazones. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El edicto había sido firmado y no se podía revocar. Debemos de notar lo que los enemigos dijeron de Daniel ante el rey. Dice el versículo 13, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aparte de informarle de que Daniel no obedecía el edicto real, también enfatizaron que era uno de los deportados de Judá. Esto último pudiera sugerirnos a nosotros ciertos prejuicios, tanto raciales como de carácter religioso, como si quisieran recordar que Daniel era un extranjero, como quien dice, alguien que no es de los nuestros, y que es una persona en quien no se debe de confiar. Este tipo de argumentos sigue funcionando muy bien también en nuestros días. Pero sea como fuere, ese era un hecho que no se podía negar. Daniel no había perdido su identidad judía en sus más de 70 años de estar en Babilonia. Y eso, como lo consideré en el capítulo 1, el rey Nabucodonosor había llevado a cabo con él y sus amigos un intenso programa de despersonalización, pero no lo logró. Ahora los adversarios políticos de Daniel se sintieron satisfechos de que su estrategia había funcionado a la perfección. Hasta el mismo rey había quedado atrapado en su trampa. Por supuesto, el rey Darío le molestó mucho el tono triunfal con el que se dirigían a él una vez que lo tuvieron en sus manos. Por otra parte, quizás este hecho sirvió para que el rey Darío aumentara la simpatía por el profeta Daniel, el siervo amado de Dios, a quien a partir de ese momento buscó desesperadamente la manera de poder liberarlo del cumplimiento del decreto que había firmado. Pero todos los demás gobernadores y sátrapas se lo impidieron, en donde argumentaron que un edicto real no podía ser revocado. Hasta el mismo rey Darío había quedado acorralado por sus propios súbditos. Por eso dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. También dice el versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. El rey Darío estaba arrepentido por lo que había hecho, autorizar el edicto como movido únicamente por su propia vanidad. Pero desde el punto de vista humano, ya no había solución alguna para poder salvar al profeta Daniel, al siervo de Dios. Al final Daniel fue sentenciado y echado al foso de los leones, aunque el rey estaba totalmente convencido que Daniel era inocente. Y leo el versículo 16 y aún el versículo 17 que dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Qué triste resulta imaginar a Daniel, un hombre muy respetado y justo, y luego es llevado como un vil malhechor
para ser devorado por las bestias salvajes, solo por orar a su Dios, quien es bendito por los siglos de los siglos. El plan malvado de sus enemigos había sido consumado. Y dice el versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Aún, estimados hermanos en la fe y amigos, aún fue mucho más extraordinario que aquellos hambrientos leones no devoraran al profeta, al siervo de Dios, a Daniel. Y si todo esto no fuera suficientemente asombroso para nosotros, todavía tenemos que escuchar lo que el rey le dijo a Daniel cuando iba a ser echado en el foso. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pensemos bien en esto por un lado. Es sorprendente el interés de Darío por Daniel. No hay duda de que había quedado fuertemente impactado por su carácter y la fe que tenía en su Dios, en el Dios de Israel, el Dios de los cristianos, el Dios de la Biblia. Hasta un rey pagano como él podía ver la diferencia entre el Dios de Daniel y los otros dioses paganos. Pero lo que más nos llama la atención es que el mismo rey le diga al profeta Daniel que ore a su Dios para que le libre, cuando unos días antes había firmado un decreto prohibiendo hacer tal cosa. Estaba aceptando con toda claridad el rey Darío que él mismo estaba completamente impactado, o más bien incapacitado, para atender las peticiones de sus súbditos. Aunque Darío era un rey pagano, todavía había algo de sensibilidad en su corazón que le permitía distinguir entre la justicia y la injusticia. Y en esos momentos, él no tenía ninguna duda de que lo que acababa de hacer con Daniel era una terrible injusticia. Ahora, el versículo 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Supongo que también el rey Darío estuvo lleno de ira, lleno de cólera, por haberse dejado manipular de esa manera por sus súbditos, por sus siervos malvados. Tan triste estaba que ayunó y no quiso que le trajeran los instrumentos de música para que le hicieran fiesta.